Es decir, si queremos ver cómo compiten los países con esa palabreja, los países compiten por sus cerebros, por la calidad de la educación, que no se adquiere, en mi opinión personal, tema a discutir, poniendo a los profesores a hacer pruebas y exámenes, sino llevando a los profesores con pago del Estado, las profesoras y las profesoras, a aumentar sus conocimientos en universidades del país, en posgrados, en doctorados, en magísteres, o fuera del país, llevando estudiantes fuera del país, con la condición de volver, aumentando los acumulados de saber en Colombia, expandiendo las coberturas de la educación superior, para que por lo menos la totalidad de la juventud pueda entrar a los ciclos de la educación superior. Si ustedes vuelvo y cogen a Corea, ya no solo en el tema de reforma agraria, que ellos la hicieron, y nosotros no, sino en el tema del conocimiento, que es ellos hacen varios, en su fase que hacen, reforma agraria, industrializan, empiezan a imitar, incluso ilegalmente, a piratear, van y meten todo el esfuerzo en el conocimiento. Y hoy, ¿cómo es el conocimiento en Corea? Nuestros hermanos de sangre. El promedio en Corea es una persona con pregrado y con especialización. El promedio. ¿Cuál es el promedio en Colombia? No termina el bachillerato. Hágame el favor. En 70 años eso fue lo que pasó. ¿Y por qué los coreanos se volvieron tan educados y nosotros no? Por decisión política. Decisión política que podemos construir a lo largo de los 70 años. No le voy a echar vainas a los expresidentes, pero fueron decisiones políticas. Solo hasta el 91 hubo una constitución que dijo que los ingresos para la educación tenían que crecer más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. Solo hasta el 91. Y ese artículo lo quitaron. Averigüen ustedes qué expresidentes de manera transitoria uno y de manera permanente el otro, que necesitaban la plata para otra cosa. ¿Hicimos bien? ¿O nos suicidamos? Pero se aplaudió, porque el discurso tradicional es el que hay que aceptar. Ahí se dañó la educación, las posibilidades de educación en Colombia. Tuvimos que meter 50 niños en cada salón, nunca más se pudieron reponer los pupitres, las escuelas se fueron cayendo, las maestras y los maestros tenían que caminar, como muchas fotos de los medios nos publican. No se volvieron a hacer sedes universitarias, hasta las de la Nacional se empezaron a desplomar en la ciudad de Bogotá. Nos creímos, incluso en una conferencia parecida a esta, una vez fui, y un invitado de esos gurús venezolanos, no existía Chávez en ese momento, lo invitaron, y entonces dijo Hausman, creo que se llamaba, ¿para qué vamos a conocer si podemos importar el conocimiento? Dijo él, pero que no haya sido Hausman, pero ya la memoria no me deja, no quiero malinterpretarlo. Si otros investigan, lo que tenemos que hacer, dijo él, es importar lo que ellos investigan. Por ese camino, ahí tienen a Colombia y ahí tienen a Corea. Corea no siguió ese camino. Y obviamente que la educación superior es otra misión, porque no solo lo hace el Estado, pero el Estado tiene ahí un papel protagónico. Si no logramos jalonar conocimiento, si no hacemos una reforma agraria, si no le quitamos otros problemas sucesivos, el Estado a una serie de círculos de poder privilegiados, económicos y políticos, y hasta ilegales en muchos casos, como he denunciado, el país no logra un sendero de industrialización. Y si no logramos eso, no vamos eliminando el sesgo anti-exportador.
Por eso yo llamaría, antes de exportación, ver producción. Porque al final podemos lograr transformaciones en aduanas, etcétera, pero cuando vamos a ver la capacidad de exportación del país, nos encontramos con una cáscara de huevo vacía. Y hay que llenar eso, en mi opinión, en producción. Entonces, claro, para un grupo de empresarios, dada la dominancia de un pensamiento económico, durante 40 años. La economía no era un pensamiento homogéneo, era una gran discusión plural, con tendencias radicales, ortodoxas, etcétera. Hoy solo es un pensamiento que se cree científico y se derrumbó ante la crisis climática. Pero el mundo empresarial se ha criado en ese pensamiento, vía asesores, vía medios de comunicación, vía ministros de Hacienda, etcétera. Se ha criado en ese pensamiento que hoy hace agua, como el de creer que el Estado no sirve, como el de creer que entonces ¿para qué impuestos? Como el de creer que la planificación no se necesita, que es el mercado el que asigna eficientemente los recursos, como el creer que el mundo es así, punto, y no lo podemos variar. Y resulta que vamos camino a la extinción. No nos habíamos dado cuenta hasta que la ciencia empezó a golpear y a hablar cada vez más duro. Y ciertas voces empezaron a replicar eso que decía la ciencia dentro de la sociedad colombiana. Hemos tenido un pensamiento económico que se ha equivocado. Y como no se trata de simplemente mover las heridas del pasado, entonces hay que cambiar. Tenemos que cambiar. No es fácil, porque los caminos que tenemos por delante son altamente inéditos. Pero hay que hacerlo. Y el empresario no solo es el Estado el que tiene que cambiar, no solamente es la capa política que dirige el Estado la que tiene que cambiar, no solamente es la sociedad la que tiene que cambiar, que ya ha dado sus gritos electorales para ello y su movilización social. El empresariado también tiene que cambiar. Que se necesita, si aquí hay empresarios exportadores, yo les digo, deberían ser defensores de primera línea de una reforma agraria. Si aquí hay empresarios industriales, yo les digo, tendrían que ser defensores de primera línea de una reforma agraria. Las rentas, no las ganancias trabajadas, sino las rentas no trabajadas. En Colombia pululan las transferencias de riqueza, no la generación de riqueza. Entonces tenemos una cuna de generación de riqueza pequeña, raquítica, existe pero es pequeña, y unos grandes transferidores de esa riqueza hacia otros sectores, ¿no?, donde se origina la riqueza. Costos de energía eléctrica, costos financieros, por poner un ejemplo. No me voy a ahondar aquí porque ya sería materia de otro debate. Si nosotros queremos industrializar el país, tenemos que reducir las rentas en el concepto de transferencias de riqueza no ganadas y por encima de lo normal. Si los costos de la energía en Colombia son más altos de América, el aparato pequeño industrial colombiano está pagando una renta. Está transfiriendo riqueza, cada hogar también. Si los costos financieros son más altos de lo normal, claro, alguien dirá, ¿y qué es lo normal? Estamos transfiriendo riqueza. El año pasado el sector financiero obtuvo 14 billones de utilidades, todos los demás en rojo. ¿Qué es eso? Transferencia de riqueza, no generación de riqueza. Luego hay que tener una actitud más activista.
que es posición política indudablemente, alrededor de lograr que Colombia pueda crecer productivamente en la producción real, en la generación de riqueza, y eso tiene dos grandes capítulos: agricultura e industria y sus intermedios. Podemos lograr otras palancas como el turismo, que yo sí creo, somos el tercer país más bello del mundo, ventajas naturales. Podemos lograr más hacia el futuro solo si hacemos el esfuerzo del conocimiento como sociedad. Para eso se necesitan impuestos. No los voy a amargar con los datos que hoy tengo de la situación fiscal colombiana. Mucho más grave de lo que imaginó la prensa que transmitía esas noticias. Mucho más grave. Pero de ese hueco no podemos salir si no es conjuntamente, con dos responsabilidades en donde se pueda pagar impuestos, pagarlos, y el Estado garantizar que el dinero de esos impuestos no termina en el robo familiar de las familias políticas de Colombia o en los lavados de activos, sino que vaya exactamente a las palancas que nos permitan la generación de la riqueza en Colombia. Bueno, gracias, muy amables por haberme escuchado. Con cuentos infantiles en Medellín, los niños y niñas conocen los riesgos de construcción en las laderas de la ciudad. Gestores territoriales es el componente social de nuestra Subsecretaría de Control Urbanístico. Los gestores territoriales llegan a los jardines de Buen Comienzo y a través de todo tipo de herramientas pedagógicas le enseñan a los niños de nuestra Medellín futuro cómo debe ser un adecuado proceso constructivo. Esos niños de hoy serán los adultos, los jóvenes del mañana, que sabrán cómo se debe intervenir el suelo, cómo se planifica la ciudad, cómo construir en un aire, cómo elegir mi nueva vivienda, en qué proyecto invertir, cómo tener una habitación, una vivienda segura para todos, de acuerdo con el ordenamiento urbanístico de nuestra ciudad. La estrategia es liderada por las Secretarías de Gestión Territorial de Medio Ambiente en articulación con Buen Comienzo. Hoy Medellín necesita niños y niñas con conciencia territorial. Es por eso que desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, con el apoyo de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, venimos trabajando en una estrategia pedagógica para sensibilizar a nuestros niños y niñas frente a la preservación de los recursos naturales y frente a todo el tema relacionado con gestión del riesgo y la construcción en la era. Construimos cultura ciudadana desde nuestros centros y jardines infantiles en aras de seguir modelando la Medellín. La estrategia avanza en colegios y universidades y se forman líderes conscientes de los riesgos de la construcción en zonas inadecuadas de Medellín. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones.
Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.